Así como cuando estás aprendiendo a montar el cicla, el equilibrio es sumamente importante, como cuando estás aprendiendo a manejar una moto o un carro con cambios, saber meter los cambios es lo que va a la larga a permitir que tu carro o tu moto ande y se desplace hacia el frente. Bueno, cuando tienes este estabilizador, el Osmo Mobile 6 de DJI, aprender a cambiar y para qué sirven cada uno de sus modos de estabilización, que son los que se cambian con este botoncito, con el de M. Pues aprender a manejarlos es aprender a sacarle todo el provecho a este dispositivo electrónico. Así que en este video vamos a entender un poco más sobre cada uno de esos modos de estabilización y sientas que tienes en tus manos un dispositivo que te puede ayudar a mejorar muchísimo tus videos y todo lo que quieras grabar con tu teléfono. Empecemos. Antes de entrar en materia, quiero hacer un par de aclaraciones que te van a ayudar muchísimo a entender no solo este video, sino el manejo de este estabilizador, que es a la final para lo que estás viendo este video. Presta atención. La primera, no te compliques. El objetivo de utilizar nuestro estabilizador es hacer que nuestros videos queden fluidos, y para eso nosotros vamos a mover el teléfono con el estabilizador. Mantén eso en mente. Cualquier movimiento que hagas con tu estabilizador se ve reflejado automáticamente en los movimientos que hace el teléfono. De manera que si tú quieres llevar tu teléfono arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, o rotarlo, todo lo que debes mover es levemente el estabilizador. No hace falta que muevas todo tu brazo de arriba abajo, que te contorsiones hacia los lados, que hagas movimientos extraños con los brazos para lograr poner tu teléfono allá exactamente en donde quieres grabar. Fresquéate, es más simple de lo que crees. Tu muñeca es la única que va a terminar el movimiento del teléfono. Entonces, si tú quieres que tu teléfono vaya a los lados, solamente mueve levemente tu muñeca a los lados. Si tú quieres que tu teléfono apunte arriba o hacia abajo, mueve tu muñeca en esas direcciones y hace lo mismo con las rotaciones. Ahora que hemos hecho esa primera aclaración de que los movimientos de tu teléfono se controlan con los movimientos de tu muñeca, de tu mano, vamos con la segunda. La segunda es para que entiendas cuáles son los modos de estabilización. Métete en la cabeza lo siguiente: hay tres planos sobre los cuales vamos a manejar nuestro estabilizador y por lo tanto nuestro teléfono, y esos planos se asemejan muchísimo a los movimientos que hacemos con nuestro cuello. Hagamos la siguiente analogía. Vamos allí. Esta segunda aclaración se las quiero simplificar de la siguiente manera. A ver, hagamos un paralelo o una analogía, como ya les estaba diciendo, entre los movimientos de los estabilizadores para teléfono, en este caso el que estamos viendo, el Osmo Mobile 6, con nuestro cuello. Fíjense que nosotros los humanos tenemos tres planos de movimiento en nuestro cuello, y nuestros músculos combinan esos tres planos para llevar nuestra vista en cualquier sentido, en cualquier dirección. El primer plano es este, que pasado al estabilizador es el que permite hacer inclinaciones arriba y abajo, ¿verdad? El segundo plano es este, que es en el que en los estabilizadores se llama paneo, y es lo que nos permite mirar a los lados. El tercer plano es un círculo así, que es el que nos permite hacer en el estabilizador las rotaciones, y en nuestro cuello es el que nos permite hacer este mismo movimiento. Combinando esos tres, inclinación, paneo y rotaciones, nuestro cuello lleva los ojos o nuestros ojos a donde queramos apuntar, mirar, observar o como lo queramos ver. Nuestro estabilizador hace las veces del cuello, ¿verdad? Y nuestros ojos harán las veces del lente de nuestro teléfono. Aunque si yo fuera un teléfono hoy en día tendría como 3 ojos, 3 lentes o 4 lentes como traen hoy en día. Pero esa es básicamente la manera en la que me queda más sencillo explicárselo. Muy bien, ya que aclaramos cuáles son los planos sobre los cuales vamos a mover nuestro teléfono con nuestro estabilizador, vamos ahora sí a hablar de los tipos de estabilización. 6 son los modos de estabilización que tienes disponibles en el Osmo Mobile 6. 4 de ellos puedes accederlos de dos maneras. Una, con el botón M, el botón físico que está en el panel de control de tu estabilizador. Oprimiendo una vez ese botón vas a ir alternando entre cada una de esas 4 primeras que te estoy diciendo. La primera que te aparecerá, que es el dibujito, quiere decir que está en el modo seguimiento. En el modo seguimiento puedes mover tu estabilizador arriba, abajo y a los lados, y el teléfono seguirá en movimiento de la estabilización. En el segundo modo, si la oprimes el botón de M nuevamente, pasará al modo inclinación bloqueada.
ya el nombre del modo de estabilización nos está diciendo qué es lo que pasa. Ya no tienes disponible inclinación, es decir, no puedes desplazar tu teléfono arriba y abajo. Si yo muevo el teléfono, el estabilizador en esa dirección, ya el teléfono está bloqueando la inclinación, pero sigue estando disponible el paneo, que es los movimientos de los lados. Y pues rotación, ninguna en ninguna. Si oprimo nuevamente el botón de M, pasará al modo FPV. En el modo FPV tenemos a disposición los tres planos. ¿Se acuerdan los que les mostré ahorita? El vertical, horizontal y el circular. En el modo FPV podemos mover nuestro teléfono por medio del estabilizador en los tres planos. A los lados, que es el paneo, como le llaman, arriba y abajo. Si ven, inclinación, ven que el teléfono está siguiendo los movimientos. Y rotación, miren, rotación, esos tres. Si oprimo nuevamente el botón de M, pasará al modo Spin Shot. En Spin Shot, similar al modo anterior, a FPV, tenemos a los lados, arriba y abajo, y tenemos rotación. Pero en Spin Shot, si yo muevo el análogo a los lados, puedo controlar la rotación solo con el análogo. Esa es la diferencia entre FPV y en el modo Spin Shot. Vean que si yo muevo la palanca a los lados en FPV, si muevo la palanca a los lados en FPV, muevo el teléfono sobre el paneo, pero en el modo Spin Shot con la palanca lo que hago es controlar el plano de la rotación. Esa es la diferencia. También puedes acceder y cambiar esos diferentes modos de estabilización por medio de la aplicación DJI Mimo. Aquí yo les estoy grabando pantalla para que puedan, venga, me corro un poquitico para acá, para que puedan observar acá lo que estoy yo mirando. En la aplicación, en la esquina superior izquierda, donde está la configuración, y en la configuración del estabilizador, lo primero que nos aparecerá será el modo del estabilizador. El modo del estabilizador. Y ahí si lo despliego, nos dice los 4 modos, que son los mismos 4 modos que puedo cambiar acá. Seguimiento, inclinación bloqueada, el tercero es FPV y el cuarto que es Spin Shot. Lo mismito, solo que lo puedo cambiar arriba y abajo. Dijimos que eran 6, ¿cuáles son los otros 2? El quinto y el sexto modo de estabilización los vamos a cambiar o acceder a ellos por medio del botón de gatillo. Quinto modo, bloqueo. ¿Cómo se accede al modo bloqueo? Entonces yo oprimo el gatillo y lo sostengo. Y en modo bloqueo, mire, a donde yo mueva mi estabilizador, el teléfono no va a recuperar o a cambiar su posición. Está bloqueado. No va a ir a ningún lado. Si lo suelto, vuelve al modo en el que esté configurado previamente. Modo bloqueo. Y el sexto modo se llama deportivo o sport. Para acceder al modo Sport, nuevamente lo hacemos con el gatillo y lo que vamos es hacer a oprimir una vez el gatillo y en la segunda lo sostenemos, ¿ve? 1 y 2. En el modo Sport, lo que hace ahora es tener una reacción muy rápida el teléfono a los movimientos del estabilizador, es decir, es muy sensible. Si yo quiero mover rápidamente mi teléfono para seguir algo, entonces muevo rápido el estabilizador y se mueve rápido el teléfono. Entonces, esa ha sido la explicación de uno de los elementos. Vea, yo creo que me atrevería a decir que cuando estás iniciando con el manejo de los estabilizadores, poder verte este video te va a ahorrar muchos disgustos y a cambio de eso vas a poder entender cómo funciona el estabilizador y poder sentirte a gusto con él, porque es que estos dispositivos son para divertirse, no para que nos saquen canas verdes, rabias, etcétera. Así que con este video quiero ayudarte un poco con eso. Espero haya quedado un poco más claro. Ahora queda en tus manos coger tu estabilizador, tu teléfono e ir a divertirte y poner en práctica lo que te dije. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, pues.